Pues estrenamos semana y estrenamos interlocutor, en este caso Carlos Paredes. Con él vamos a charlar tema básico de selección a esta altura, y luego de que incluso José Pablo me envió eh, algo de lo que produjo el prepartido, donde decía que ellos son mejores, hablando de los panameños, y que lo que se necesitaba era eh, producir jugadores para que sean del nivel como el de los canaleros, etcétera. Bueno, se terminó 1-1 el juego, un penal muy tempranero, que se sale de cualquier división, sobre todo del técnico de una selección o equipo local, pero que eso fue lo que aconteció y le costó a Guatemala meterse realmente en ese juego. Lo logró en buena parte, podría decirse globalmente, hasta el segundo tiempo. Carlos, al saludarle, y gracias por aceptar estar en esta charla con toda la gente en Contacto Deportivo, pues que le deja como empate en sí el juego, y combinado con la victoria trinitense allá en el Mágico González del Salvador. Gusto en saludarlo. Gracias, Gustavo. Igualmente un saludo, José Pablo. Un honor estar con ustedes, como siempre, compartir. Em, mm, mm, pues cuesta arriba, Gustavo. Realmente las cosas para la selección nacional están complicadas por el formato, además, que es bastante complejo. Y entonces quedamos obligados a ganarle a Trinidad. Justo estaba revisando ahora los números. 8 veces hemos ido allá. Hemos caído 3 y 5 empates, es decir, nunca hemos ganado. Y esa es la empresa inicial que nos presenta el futuro. Y luego irle a ganar a Panamá también, o por lo menos primero hacer valer la primera visita ganando, y eso ya es complicado. Ayer creo que la gente se fue contenta porque el empate resultó siendo rescatar algo, pero ya hoy vemos que no fue, creo yo, nada bueno. Teníamos que haber ganado en la condición donde estábamos en casa, pero sufrimos mucho, Gustavo, José Pablo. La verdad que los últimos 15 minutos del partido ante El Salvador en la primera parte y el primer tiempo del partido ante Panamá, pues la vimos muy mal. No aparecíamos, no teníamos la pelota, no pasábamos del medio campo, el portero visitante tranquilo, no disparamos a puerta ni una sola vez en esa primera parte. Nos fue muy mal, o sea, sufrimos más de la cuenta y demostramos que nos superan, ¿verdad? Bueno, algo también saludándote, José Pablo. Dice que el Mateo Flores con lo de el Mágico González, pues ya la combinación no fue la ideal, porque 2 veces adelante El Salvador, 2 veces lo alcanzó Trinidad y lo terminó sobrepasando en el 2-3. Y ahora, como bien explicaba Carlos, pues la empresa es empezar por ganar donde no se ha ganado, y acaba de dar los números de 3 derrotas y 5 empates. El empate ya no seguiría, nosotros subiríamos a 5 puntos y hoy día treparían a 7. Y con un cierre en apariencia menos complicado de ellos, de nosotros 4 días después de tener que estar en Panamá. ¿Qué tal? Buenas semanas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a Carlos Paredes? A todos, un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos en un video más de Contacto Deportivo. A mí me parece que el formato es injusto, ¿verdad? Porque obviamente a nosotros nos toca jugar 2 veces contra el más complicado, contra el más difícil, y en ningún momento nos toca jugar contra Martinica o Curazao, que en teoría son los dos rivales más débiles. Pero bueno, dejando eso por un lado, porque hay una frase que dice que el que es perico donde quiera es verde. Guatemala depende de sí mismo, de poder jugar bien. A mí me deja cierta preocupación el funcionamiento de la selección. ¿Por qué? Porque se nota por momentos que les cuesta salir jugando. Creo que la idea de juego está, que la puedan plasmar, esa es otra cosa. Y en algún momento nos vimos muy lentos. O sea, Panamá se notaba el cambio de ritmo cuando quería, cuando lo quiso, logró ganar la línea de fondo, meter centros, hacían desbordes muy interesantes, se quedaban cortos realmente el Caballo Morales, no digamos el caso de Abdón, que incluso fue relevado en la segunda mitad. Así que son situaciones que no hay que intentar que vuelvan a suceder, hay que mejorar en ese aspecto. Y yo creo que algo que a mí me llamó la atención y me gustaría que nos dijera algo Carlos Paredes al respecto, es qué piensa acerca ahora de lo que dijo Nicolas Hagen al terminar el partido. ¿Por qué? ¿Por qué enfocó esto?
porque en el primer partido contra El Salvador habló Nicolás Samayoa, que la cancha era un desastre, que él había jugado con comunicaciones ahí, que no había visto ninguna mejoría y que con estas condiciones no se podía jugar bien al fútbol. Ayer habló Hegen y habló algo muy parecido, reprochando la cancha, el terreno de juego, pero mencionó algo interesante y dijo, la gente quiere vernos jugar como en la Copa Oro. Con esta cancha nosotros no podemos jugar así. No sé qué piensa, si cree que eso influya, afecte, o sea, una excusa válida de lo que han dicho los mismos jugadores de selección nacional y de lo que se pudo observar ayer en las condiciones del terreno de juego. Yo creo que esta es una excusa que se inventaron los jugadores para salir avantes ahora en cualquier situación. Em, Samayoa ha jugado en el Morón, Samayoa ha jugado en muchos lados, y ahora, ¿sabe qué, Gustavo, José Pablo? Que tienen la excusa perfecta. A partir de hace un tiempo que comenzaron a decir eso y los entrenadores también lo dicen. Bueno, nosotros somos buenos para jugar fútbol, pero en esa cancha no podemos desarrollar nuestro talento. ¿Y nosotros cuándo vamos a tener una cancha buena? Nunca la vamos a tener, o por lo menos han pasado 103 años desde el primer partido en el Campo Marte, que por cierto ahora el 15 de septiembre se va a celebrar otro aniversario más de aquel duelo, y no hemos tenido entonces nunca una buena cancha. Entonces, Gustavo, José Pablo, amigos todos, yo soy bueno para jugar fútbol, yo Carlos Paredes soy bueno para jugar fútbol, pero como no hay buena cancha no puedo jugar bien, así no puedo. El otro día me decía Raúl Chacón, mi compañero en TGW, ¿qué preferís? Me dijo, correr, porque ahora que estoy haciendo pista, estoy haciendo atletismo, correr en una pista de tartán o correr en una pista de tierra. Entonces yo le respondí, mira Raúl, le dije, yo a vos te gano en tierra o en pista, como sea yo te gano, ¿por qué? Porque yo estoy entrenando, soy mejor, pues, por eso te gano en cualquier lugar. Pero tenemos la excusa perfecta. Ahora, repito, los jugadores, entrenadores van a seguir diciendo eso constantemente. Ah, es que yo soy bueno para jugar, pero en esa cancha no puedo hacerlo. Entonces estamos perdidos. Bueno, ese es un tema bien interesante, es así destirarlo. Y voy a poner un punto de vista que yo considero muy válido viniendo de quien vino. En la primera, y lo he dicho muchísimas veces, yo pienso que el factor terreno sí tiene incidencia en hasta cierto punto. Enzo Trocero en su primera época muy exitosa en Municipal, no fue así la segunda, pues me dijo, Velázquez, en tanto no haya mejores pisos, no podemos pretender jugar mejor. Si recordamos el sistema o la fórmula de su colega en mismo en Municipal de Vero Almeida, de hacer un pase de línea hacia atrás y luego un pelotazo hasta donde pudiera lo más lejos posible, pues tratar de no poner la pelota al piso. Pisos irregulares en cualquier parte del mundo van a limitar a cualquier jugador por muy técnico que sea. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Pisos flojos y demás, igual. Ahora, en esencia, en esos mismos pisos, yo digo, si usted, porque usted no había nacido, Carlos, yo vi jugar a la selección en el Norseca 65 después de que se le hizo el trabajo más profundo al escenario, se suspendió el campeonato, usted lo sabe porque lleva mucho la estadística, se fueron a Mazate y Escuintla, pues, y a Antigua también, y ahí Guatemala jugó muy bien, tuvo una final con México recordadísima, y con la pelota al piso, con jugadores técnicamente muy bien dotados. Para mí, uno de ellos, lo pongo como ejemplo con nombre, Eduardo de León, Guayito de León, que en paz descanse. Entonces, para mí el terreno sí es un factor, pero dice uno, ¿cómo es posible que con ese terreno que se quejan, fíjese el ángulo que toco en este momento, y que han jugado como jugaron en el primer tiempo, y en ese mismo campo en el segundo tiempo fueron otros, aunque fueran los mismos jugadores con algunos relevos que se presentaron. Entonces, es una cuestión de tratar de no poner eso en la mente como primer factor, sino buscar la mejor adaptación al terreno donde se sabe que se va a jugar. Y aparte de eso, sí, Samayoa, yo estoy de acuerdo con lo que dijo, que para la eliminatoria, que ya le hagan un trabajo mucho mejor a esa grama más profunda, porque
Yo acabo de ver un video que seguramente usted, Carlos, ya vio, donde en ultimísima generación el Real Madrid tiene hasta una especie de bodega gigante donde los tapes se llevan hidráulicamente y ahí se guardan, ahí se tienen bajo una temperatura especial, algo similar a lo que tiene el Estadio Monumental de River. Y si vamos a trato de la gramilla, usted sabe los aspersores que aquí virtualmente no existen, como debiera, porque todo está taponado, no digamos los drenajes. Entonces, es un tema bien interesante eso del terreno de juego y que ahí sí puedo, ahí no puedo bien, o ahí puedo o no puedo. Ahora otro ángulo, figuras individuales. Yo lo he dicho, para mí en estado físico pleno, como creo que ya está Oscar Santis, yo haría que juegue él y no Nathaniel Méndez, hablando de nombres, porque las características de Oscar, que incluso tiene más desborde, tiene más búsqueda del arco, tiene más acierto para llegar al arco, ya sea con balón en movimiento, centros, etcétera, me luce a mí más completo que el jugador que viene del Derby County, aparte de la impresión enorme que da físicamente hablando. Y solo para terminar ese tema de las canchas, Gustavo, me gustaría nada más acotar lo último. Y es que yo, Gustavo, José Pablo, Carlos Paredes, yo no puedo concebir que, aunque son presupuestos diferentes y cada cosa en su lugar, yo no puedo concebir que Guatemala esté ubicada como uno de los países con mayor desnutrición infantil y pidamos tener una cancha como una de primer mundo. O sea, es una incoherencia total. Si tenemos hospitales, escuelas, carreteras buenas, pensemos en un buen estadio después, pero no podemos ver a nuestros niños muriéndose de hambre y pretender un buen campo de fútbol. Es como que compremos unos zapatos de $5,000 y andamos en un calzoncillo de un quetzal porque no nos alcanza. No puede ser. Primero lo básico y después lo del entretenimiento, aunque son presupuestos diferentes. Ya después podemos hablar luego de otros temas, o de este mismo, pero hablando lo que usted me pregunta, Gustavo, lo de Mendes Line es de cuestionarse un poco. Lo vimos muy bien en sus presentaciones iniciales, pero ha venido como de más a menos, especialmente en este último partido. Contra El Salvador, digamos que todavía hizo alguna incidencia, pero ayer sí posiblemente fueron sus 45 minutos más flojos que le hemos visto. Y así como nos sorprendió el entrenador poniendo a París en lugar de Sarabia, pensando que a París le iba a servir más, y creo que sí lo hizo, tal vez también esa era otra modificación que debió haber hecho desde el inicio. Confió en Mendes Line, y este no estuvo en su mejor presentación, y creo que a tiempo fue removido y justo, y como dato curioso, ya ven que sale Méndez en el partido ante El Salvador, entra Pedro Altán y convierte. Y ahora al revés, entra Santis y hace también la diferencia. Así que Méndez sí, habría que preguntarse qué le pasaría en este partido, el de ayer contra Panamá. Bueno, sobre el tema que usted abordó, estamos totalmente de acuerdo, pero al margen de presupuestos distintos, etcétera, hay prioridades que esas tendrían que ser del gobierno central. El gobierno central tendría que fijar una política en la que, así como lo han dicho, lo dijo alguien no hace mucho, el señor Morales, de que iba a reducir un 10% la nutrición, y creo que no lo dijo ni 0,5%. Entonces, es aquello, yo tengo una frase, la conoce José Pablo, yo creo que la va a conocer usted ahora, de que Guatemala es una especie de campeón mundial en proyectos, pero es uno de los coleros en concreciones o en concretar las cosas. Eso es lamentable. Y ya cuando vamos al tema de un ser En eso sí humano, estoy de acuerdo. ya es palabra mayor, ¿verdad? Porque el ser humano tendría que ser lo más importante y sobre todo darle la oportunidad de que al ir caminando en la vida tenga opciones a salir adelante integralmente en la vida. Y eso aquí no ocurre para millones de personas. Ya para concluir, con los números que están y que usted presentó así descarnadamente, Carlos, ¿usted ve a Guatemala en cuartos de final? No, si ocurre, es una gran sorpresa. Es decir, como aquella vieja canción de Phil Collins, estamos contra todas las probabilidades. Las probabilidades de que pasemos son menores de las que sí lo hagamos. Así que estamos en total desventaja. Si lo hacemos, es ir contra la historia y sería excelente y buenísimo y todo,
pero veo que las probabilidades están en contra. ¿Ves a Guatemala en cuartos, José Pablo? Coincido con Carlos, que lo veo muy complicado, muy difícil, porque, reitero, el calendario no nos ayuda, no nos beneficia, es complicado Guatemala. Digamos que históricamente siempre las islas se nos han complicado, más allá de nivel, porque yo no creo que tenga un nivel tan superior las islas, es una cuestión también un poco de la parte mental, un poco del fútbol que ellos practican, que es diferente, que es menos técnico, pero más veloz y con mayor potencia y fuerza. Siempre se nos ha complicado. Entonces, yo creo que la posibilidad o la probabilidad es de que pase Panamá y muy probablemente Trinidad y Tobago. No descarto que Guatemala pueda dar la sorpresa, pero reitero, sería algo muy, muy extraño, difícil, digámoslo así, que suceda. Sería muy bueno para los no futbolistas. Lo más probable es que no, eso no suceda. Muy bien, entonces ya somos 3-0, sería un campeón, porque yo también sí a esta altura, como están los acontecimientos y con el futuro, para todo hay una primera vez, pero no sé si este grupo sea el que logre, por ejemplo, conquistar el Hazel Crawford de Puerto España por primera vez, porque incluso ya un tiempo en que empates que vinieron ellos de atrás, pero lo lograron y total que no se ha podido vencer a los trinitenses, que tenemos como atragantados aquí desde esa voltereta que nos dieron del 1-2 al 3-2 final, que cambió mucho la ruta de la historia en camino a Alemania 2006. Lo último específico de opinión, Carlos, ¿qué piensa en sí de el sistema o tipo suizo que implantó doña CONCACAF y ninguna federación dijo, bueno, esto mire, esto nos perjudica, esto no es lo justo, etcétera? Pues que no entiendo, Gustavo, cómo es justamente que todo el mundo dice amén Jesús de lo que dice lo de CONCACAF, como que fuera palabra universal o como que fuera palabra suprema. Ninguna asociación, nosotros mismos dijimos nada, o sea que no me explico cómo es que organizan así los torneos y todo el mundo dice que está bien, que así queda, nadie eleva una protesta, nadie dice que está mal. Nosotros los periodistas de todos los países del Istmo somos los que hemos estado insistiendo, pero no hay más que hacer. Así que lo mismo pasa, Gustavo, con las famosas canchas, porque Guatemala va a ir a jugar a Trinidad y seguro ese campo no está en buena condición. Y también viene otro tema que acá en Guatemala se toca mucho y a mí me incomoda bastante que digan que por el calor no pueden jugar tampoco, que por la luna no sé qué, que por la altura no sé cuántos, que por las estrellas no sé qué. Allá en Trinidad y Tobago, en Belice hemos jugado unas canchas malísimas. En Trinidad y Tobago, calor insoportable, aunque sea el partido de tarde o noche, no necesariamente al mediodía, pero igual un calor grande. Allá nos vamos a ir a encontrar con ese clima, y no por la gente tanto que también llega, sino por la condición de dificultad que representa para cualquier equipo ir a jugar. Como Argentina ahora en Bolivia, que no tardan en decir que por la altura también se van a marear y no van a poder jugar. Entonces, un montón de quejas y cosas, así que si queremos cambiar las cosas, deberíamos de al menos elevar nuestra protesta con este formato. Y si tanta es nuestra indignación por el horario, por las canchas, también exijamos que en Trinidad, que en Belice, que en todos lados donde vamos los países del área, tengamos buenos campos en todos lados, porque si no, nadie dice nada, Gustavo, todos los dirigentes se quedan callados y así quedó en lo del sistema. Y diría, en el fondo, subliminalmente hablando, Carlos, el que calla otorga. Y a la larga, pues está definitivamente establecido, ya encaminado, porque se sacaron ya las dos fechas de septiembre, favorables absolutamente para mí, con cierta sorpresa para Trinidad y Tobago, líder al término de las mismas, y un Panamá subir también sorpresa, porque uno pensaría que los canaleros, por sus recientes antecedentes del virreinato de la Copa Oro, pues tendría que estar primeros. Así que muchas gracias, Carlos, y hasta una futura oportunidad. Gracias por invitarme, Gustavo. Un abrazo, José Pablo. Sigo admirando su trabajo. No desmayen, sigan. Esto es bastante trabajoso,
pero ustedes se han posicionado bastante bien con la gente, siempre lo ha sido usted, Gustavo, y José Pablo es la inyección que necesitaba este proyecto para caminar tan bien como lo hacen, así que mi admiración para ambos y muchas gracias por la atención a esta bonita plática. Ok. Bueno.